Soy Daniel Pérez Madueño y bueno, hoy vamos a intentar hacer de una forma un poco más elaborada esta unidad didáctica, pero solamente los primeros puntos. No vamos a hacer mucho más, vamos a hacer un par de diapositivas y eso, para que se vea un poco de forma más elaborada el contenido de esta unidad didáctica, que por otra parte es bastante variada, porque tenemos biología, tenemos filosofía y tenemos antropología. En esta unidad didáctica, naturaleza, cultura y existencia en el ser humano, lo primordial es conocer qué pasa con el ser humano, qué es lo que, qué es lo que nos ha proporcionado la ciencia para que nosotros, como especie, como individuo y como dentro de un grupo cultural, pues nos podamos sentir parte de una comunidad. En esta diapositiva, la principal, me gusta mucho porque, bueno, pues aquí deja muy claro, a pesar de las distinciones de roles de género, deja muy claro, por ejemplo, que los hombres están cazando, las mujeres quedan para lo que son recolección y cuidado de la prole, perdón, y en este momento también, en esta imagen, vemos a este homínido que está también llevando un poco de carne, pueden llevar pieles y tal. Y aquí es donde nos encontramos con la situación de que todos forman un grupo cultural, a pesar de que desde la prehistoria vemos roles un poco patriarcales, pues desde la prehistoria ya estamos viendo cómo los humanos se están organizando dentro de su comunidad. Es a partir de aquí donde tenemos que diferenciar tres tipos de la naturaleza, que va desde lo más concreto hasta de lo más general hasta lo más concreto. En primer lugar, somos una especie. Somos una especie porque somos humanos, hay especies también, perros, gatos, cocodrilos, lo que sea, pero la especie humana es lo más general dentro de estos tres grupos. El humano se tiene que sentir en comunidad. ¿Y dónde se siente en comunidad? Dentro del grupo cultural, la cultura propia del ser humano. Podemos hablar de que hay culturas más mayores, más grandes, más minoristas, pero todos los humanos se sienten parte de un grupo cultural, un entorno, una sociedad que limita de forma, podríamos decir, de la identidad, se cierra a partir de aquí. ¿Y qué es lo más concreto dentro de los grupos culturales? El individuo. El individuo es lo más concreto. Digamos que, vale, sí, un individuo puede ser un humano, pero el humano se tiene que sentir parte de un grupo cultural. Y a partir del grupo cultural, si extraemos uno, tenemos a un individuo. Con estas tres premisas, con este decálogo de la naturaleza del ser humano, tenemos que centrarnos en que el ser humano tiene tres tipos de preguntas que son bastante abstractas, podríamos decir, pero que cada una tiene su respuesta. Unas en la biología, otras en la antropología y la última en la filosofía. ¿De dónde venimos? ¿De dónde parte el concepto de ser humano? Podríamos decir que el ser humano forma parte de una naturaleza y tiene un origen biológico. El proceso de hominización es un proceso de desarrollo, de evolución dentro de la categoría humana. ¿Podríamos decir que venimos de un ancestro común? Sí, pero para que de ese ancestro común hasta nuestros días tiene que haber habido un proceso de evolución y que no pasa de la noche a la mañana, sino que son miles y millones de años hasta llegar a la siguiente etapa.
Y así hasta que hemos llegado hasta hoy. Lo siguiente, ¿quiénes somos? ¿Por qué formamos parte de una cultura? ¿Por qué esa cultura nos desarrolla hasta llegar a tener una identidad propia? Muy sencillo. Como hemos dicho antes, la cultura limita al humano a que haga una serie de acciones, de comportamientos, de rituales incluso, y que esto, la antropología, es lo que va a estudiar. Entonces, el proceso de enculturación del humano forma parte de un continuo, un constructo continuo en el que el ser humano logra su identidad y es pasivo a todas las acciones culturales, es pasivo, pero también es agente, porque cuando según el profesor Díaz de Rada de antropología, cuando el ser humano ya tiene la conciencia, ya tiene la identidad de la cultura, es capaz también de no ser sujeto, sino ya ser agente. La proporciona a otras personas que son agentes. Eso sería en cuanto a la identidad. Y por último, ¿a dónde vamos? Las cuestiones filosóficas. ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué tenemos un sentido? ¿Por qué le tenemos que dar un sentido a la vida? El ser humano proporciona un sentido a la vida, a la libertad, a la muerte, a la historia. Porque nosotros formamos parte de una historia. Hemos tenido un pasado, estamos en el presente y nos vamos formando hacia el futuro. Pero el ser humano tiene otras cuestiones, como por ejemplo, ¿cuál es el destino de nuestra existencia? ¿Cuál es la esencia de nuestra vida? El ser humano se va a ir preguntando esas cuestiones y las va a encontrar, por ejemplo, a través de la religión, por ejemplo. La religión puede ser un sentido a la vida. El creer que existe algo superior y este algo le va a proporcionar, pues, una reencarnación, un paraíso, o incluso no le va a proporcionar nada y esto va a hacer que el ser humano diga que no tiene sentido la vida. Incluso va a haber seres humanos que el sentido de la vida no se lo va a encontrar en algo omnipresente o que no se ve, sino se lo va a encontrar a las leyes, a las convenciones, a las constituciones, algo que está hecho por el hombre, pero con un propósito en la vida. Y alguien que le va a encontrar a la muerte, pues trascendencia, le va a encontrar que el ser humano deja de sufrir y pasa a una vida mejor, o que solamente tenemos una sola vida y hay que disfrutarla. Esas son las cuestiones filosóficas, a grosso modo, que se va a encontrar el hombre a lo largo de su vida. Pero vamos a centrarnos en el sentido más biológico, en lo natural del ser humano. Lo natural del ser humano es, digamos, buscar el origen de este ser humano. Habrá dos tipos de explicaciones. La primera explicación es la preevolucionista. Las preevolucionistas son, como su propio nombre indica, vienen antes de las evolucionistas del siglo XIX, que se va a centrar básicamente en cuestiones literarias bíblicas, en cuestiones literarias mitológicas, en el que el ser humano ha sido creado por un ente superior y que las especies que se van creando, los perros, los gatos, los pájaros, son especies inmutables y son fijas. ¿Qué quiere decir esto? A través del fijismo, a través del creacionismo fijismo, que las especies son siempre han sido un único modelo. O sea, no han tenido ningún tipo de evolución, sino que ha sido definitivamente fija. Y por último, el ser humano está creado a imagen y semejanza a Dios. Este concepto, como opinión personal, creo que está creado por artistas, por figuras que quieren darle un sentido estético a un ente que no vemos, a un ente superior, porque así es más fácil de identificar, es más fácil de empatizar y sobre todo para los artistas más fácil de retratar.
queda mucho más romántico pintar un dios con estética humana que un dios con estética de animal o incluso con una estética amorfa, ¿no? Entonces, eso yo creo que es a sentido propio, ¿no? Por ejemplo, una actividad que se le puede hacer a los chavales, en este punto, a los chavales de primero de bachillerato, es ¿en qué conceptos podéis ustedes darme, qué ejemplos podéis darme de Dios con una vinculación artística, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir el dios Zeus, sí, pues el dios Zeus de los truenos, como en cultura clásica, pues los truenos figuran ser como una acción sagrada, ¿no? No manipulada por el hombre. La diosa Gaia, sí, pues puede ser, porque también pues la diosa está familiarizada con la naturaleza. Los dioses griegos que están ampliamente vinculados a labores, como por ejemplo pues el dios Helios, que es el sol y tiene su mitología detrás. ¿Cómo podemos encontrar incluso figuras chamánicas o figuras totémicas como por ejemplo pues los osos, los lobos? Se le quiere dar siempre un sentido a lo que el hombre no puede manipular. Y es a partir de aquí donde se va haciendo toda una mitología, un batiburrillo de explicaciones en que, bueno, pues el ser humano le va a dar un sentido eso, bíblico, religioso, a partir del creacionismo, como figuras que han creado todo lo que vemos. Pero a partir del siglo XIX es cuando todo va a cambiar. Es cuando empieza a haber nuevos enfoques teóricos en cuanto al origen del ser humano, de las especies, del universo en particular. Y va a ser a partir de aquí el primero en esbozar un poco el concepto evolucionista. El primero va a ser el Conde de Lamarck, que bueno, pues se empieza a desarrollar estos conceptos evolucionistas a través de la finalidad. ¿Cómo? Pues la finalidad crea el órgano. Cómo el ser humano, en la supervivencia de los años, o el ser humano o cualquier especie, ha ido desarrollando diversos órganos para la subsistencia. Por ejemplo, vemos jirafas que han evolucionado su cuello para poder llegar a la cumbre de los árboles y poder comer. Se adapta al medio, se adapta con lo que hay y va creando una heredabilidad a través de su prole. ¿Qué pasa? Que estos no son capaces de heredar algunos caracteres adquiridos. Por lo tanto, dado ese punto, los caracteres no se pueden heredar y no existe un principio de perfección, sino que tienen que hallar una cierta finalidad con tendencia natural a crear órganos. ¿Qué pasa? Que a partir de aquí se empieza a ver un poquito de revuelo. Y estas ideas lamarckianas, incluso con otras ideas, son las que inspiran a Charles Darwin y a Wallace a crear su teoría evolucionista. Charles Darwin ya empieza a ver algunos progresos en su teoría, en su abuelo, en Erasmus Darwin, que bueno, pues vislumbra que puede haber algo en los primates que se parezcan a los humanos. Y a partir de ahí es cuando nace que en 1859 redacta lo que es el origen de las especies. Por ahí porque tengo el cuadradito y no me veo. Entonces el darwinismo nace a partir de una visión evolucionista, pero también mecanicista, puesto que existe una cierta evolución. ¿Qué ocurre? Que aquí él intenta dar un poquito de teoría a lo que es el creacionismo. Pues el creacionismo, todas las variaciones son todo como muy azarosas. Es todo muy azaroso. Todo se mezcla, es un batiburrillo, pero el creacionismo no tiene en cuenta lo que son la evidencia de los fósiles.
Los fósiles son los que le van a dar en la cara al creacionismo para que Darwin pueda defender su teoría. ¿Qué ocurre? Darwin piensa que hay una selección natural. La selección natural sí puede ser azarosa, pero también es por necesidad. Solamente los más aptos son los que sobreviven. Y que no existe ningún tipo de finalidad, sino que las causas pueden provocar los efectos. Eso va a tener en cuenta Darwin a la hora de elaborar su teoría. Porque digamos que habrá algún tipo de órgano que se cree, pero que digamos que pueden ser más beneficiosos. Entonces, son los humanos que se adaptan mejor al medio, son los que llegarán a sobrevivir y a evolucionar en sus, digamos, en sus órganos. Aparte, él tiene en cuenta de que el ser humano tiene que provenir de algo y proviene de antiguos primates. ¿Qué ocurre a partir de esto? ¿Puede ser la explicación definitiva? No, porque a partir de las explicaciones de Darwin nace otra teoría, que es la teoría neodarwinista, creada por George Mendel, que justifica que las mutaciones genéticas sí se transmiten de generación en generación. Por lo tanto, digamos que nacen una nueva categoría, que son las categorías genéticas, y con las que Darwin no pudo tener en cuenta. Darwin no tuvo en cuenta estas concepciones genéticas, pero luego empezará a haber nuevos movimientos, como el movimiento de Spencer, que hablaría de una lucha por la supervivencia. Darwin solamente dijo que serían los más aptos, pero Spencer hablaría de eso, de lo que son un concepto de lucha que haría que el ser humano tuviese que formarse, tuviese que desarrollarse para sobrevivir. Bueno, puedo seguir, empezaríamos ahora hablando sobre lo que son los procesos de hominización en el ser humano, lo que son los homínidos, cómo se van formando, su estructura y tal, pero lo vamos a dejar aquí. Y bueno, pues espero que hayáis disfrutado y bueno, que muchísimas gracias y nada, hasta la próxima.